Bienvenidos a esta nueva videoconferencia, en la cual analizaremos aspectos relacionados con la prevención del riesgo psicosocial y los factores que pueden generar estrés en el trabajo a los trabajadores. Analizaremos también durante esta charla algunas sentencias recientes que sobre este tema ha emitido la Corte Suprema de Justicia. Mi nombre es Germán Plaza, soy abogado de la Universidad Javeriana. Soy docente universitario, autor de varios libros relacionados con estos temas y consultor jurídico sobre la materia. Recuerden que información adicional sobre todos estos asuntos la pueden conseguir a través de cualquiera de los medios que aparecen escritos en la pantalla. El acceso a cualquiera de las redes sociales es totalmente gratuito y allá pueden conseguir información relacionada con estos y otros temas sobre seguridad y salud en el trabajo. Comencemos entonces hablando sobre la prevención del riesgo psicosocial. En otras oportunidades hemos conversado sobre la resolución 2646 del año 2008, que establece una serie de mecanismos para identificar los aspectos que pueden estar generando estrés en el trabajo, aspectos que no solamente son del trabajo, sino que también puede haber aspectos por fuera del trabajo que pueden estar generando estrés en el trabajador y también aspectos propios del individuo. También en otras oportunidades hemos hablado sobre la Ley 1010 del año 2006 sobre acoso laboral y cómo el Comité de Convivencia Laboral es un mecanismo importante a través del cual el trabajador puede poner en conocimiento situaciones que afectan la convivencia antes de que se traduzcan en enfermedades laborales o antes de que inclusive lleguen a ser acoso laboral propiamente dicho. Alrededor de todas estas normas, de la Ley 1010 sobre acoso laboral y de la Resolución 2646 sobre la evaluación de los factores que pueden generar estrés en el trabajador, la Corte Suprema de Justicia ha emitido algunas sentencias recientes que quisiera comentar con ustedes. Hoy en día es muy frecuente encontrar personas que creen que por el hecho de que el trabajo requiera de tiempos muy rigurosos para realizarse, que por el hecho de que haya tensión en el trabajo, ya por eso cualquier situación de salud que se presente pueda ser atribuible al trabajo o inclusive hay quienes creen que esa tensión, ese estrés que se produce pueda ser considerado una enfermedad laboral y todo lo que allí se deriva pueda ser considerado como una enfermedad laboral. Ese es el primer tema sobre el que quisiera conversar con ustedes. La Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia recientemente sobre el tema del estrés en el trabajo. Es la sentencia número 3783 del año 2022. Y en esta sentencia la Corte analiza el caso de un funcionario que trabaja en el área, digamos, administrativa de la empresa. A su cargo tenía el relacionamiento con proveedores, con contratistas, en fin. La persona manifiesta, el trabajador de la empresa manifiesta que por cuenta de su trabajo tuvo que tomar algunas decisiones que según él perjudicaron a algunos contratistas, perjudicaron a algunos proveedores y él le atribuye a esa situación, digamos, una serie de amenazas que llegaron en su contra. La empresa, al ser notificada por el trabajador de esa situación, la empresa toma una serie de medidas administrativas, digamos, cambia su lugar de trabajo, le asigna un lugar de vivienda específico, le proporciona un vehículo y además lo releva de realizar aquellas funciones que supuestamente le habían generado esos problemas personales de relacionamiento, no se sabe con quién,
y que de todas maneras el trabajador decía que lo estaban afectando en su salud. El empleador toma esas medidas y entre las medidas que toma está nombrar un reemplazo. Un reemplazo, más que un reemplazo, una persona que iba a ocupar, a ocupar, a desarrollar algunas de las funciones que estaban a su cargo. Eso, por supuesto, generó que la nueva persona que iba a ocuparse de ciertos temas de relacionamiento tuviera que echar para atrás algunas decisiones que él había tomado originalmente y tal. Él dice que por cuenta de todo eso se empieza a sentir más estresado, más angustiado, relevado de la compañía, enfermo, y él dice que esa situación, ese estrés, esa angustia, esas enfermedades debían ser declaradas laborales. Esa era la petición que hacía el trabajador. El caso se traduce en demandas. El caso llega a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia niega la reclamación del trabajador. Niega la reclamación del trabajador porque aunque la Corte reconoce que era un trabajo tenso, que era un trabajo que exigía, que era muy demandante, reconoce pues que hubo una serie de, digamos, de nombramientos para ocupar una parte de sus funciones, etcétera. A pesar de que se reconocen todas esas cosas, la Corte dice que el estrés como tal no puede ser declarado profesional por el solo hecho de que uno como trabajador diga que es laboral. Para la Corte el estrés no puede ser declarado como laboral a partir de una simple afirmación de uno como trabajador, porque en nuestra legislación el estrés no está contemplado como una enfermedad laboral directa. Dice la Corte que para que el estrés pueda ser considerado una enfermedad laboral, tiene que haber una evaluación integral de los factores de riesgo a los cuales estuvo expuesto el trabajador, para ver si realmente todos los factores que produjeron ese estrés en el trabajador eran atribuibles al trabajo, porque puede haber factores ajenos al trabajo que nada tienen que ver con su ocupación. Entonces hay que ver si todos los factores eran atribuibles al trabajo y además hay que ver el nivel de exposición que tuvo el trabajador a esos factores de riesgo. Solo después de haber hecho esa valoración por parte de personal especializado podría concluirse si el estrés o las enfermedades que de allí se deriven pueden ser declaradas laborales o no. En este caso concreto al trabajador le dicen que no logró demostrar eso, no logró demostrar esa relación directa entre su condición de salud y las condiciones de trabajo, y que a pesar de lo que él manifiesta, que la empresa no lo cuidó, no se preocupó por él, pues para la Corte el hecho de haberle buscado una vivienda especial, un vehículo especial y haberle cambiado sus funciones eran muestra de que la empresa tan pronto identificó el factor de peligro, pues alejó al trabajador de ese riesgo. Entonces, fíjense lo importante de esta sentencia, leámosla en algunos de sus extractos. Miren lo que dice. No basta con enunciar, como lo pretende el trabajador demandante, la existencia de un posible factor de riesgo psicosocial o el padecimiento de una patología originada y asociada a estrés laboral con ocasión del trabajo para que pueda establecerse que se configuró una enfermedad de origen laboral, en tanto como quedó expuesto en precedencia, tales contingencias no se consideran como tal en forma directa. Y sigue diciendo la Corte que además, respecto del nexo de causalidad entre las patologías y el estrés en el trabajo asociado al riesgo psicosocial, es necesario verificar no solo la existencia del factor de riesgo en el entorno laboral o la presencia de una enfermedad médicamente relacionada con el estrés laboral, sino que es menester analizar objetiva y subjetivamente, conforme a los protocolos vigentes para la fecha de ocurrencia del evento, la suficiencia en la exposición a ese factor de riesgo. Fíjense entonces cómo no es que el estrés pueda ser considerado directamente como una enfermedad laboral. No es que uno como trabajador pueda decir es que me siento estresado y es por el trabajo. Hay que
las entidades de control, las entidades de salud, la ARL, las EPS, las IPS, etcétera, tendrán que evaluar eh, qué tiene la persona, a qué factores de riesgo estuvo expuesto, mirar si son de naturaleza laboral y, en caso afirmativo, cuál fue su nivel de exposición a esos factores de riesgo antes de poder declarar la naturaleza laboral de la patología eh, en el trabajo. Entonces, esa es una primera sentencia. Obviamente ha habido casos en los que los trabajadores sí han logrado demostrar esa relación entre su enfermedad y el trabajo, entre la enfermedad que tienen y el desinterés del empleador por cuidar su estado de salud, entre la enfermedad del trabajador y de pronto un eventual acoso laboral agravado por parte de compañeros de trabajo frente al cual el empleador nunca hizo nada. Ha habido también casos de esos, por supuesto, pero esa no fue la situación que se presentó en este caso particular. Acá, según lo narra la sentencia, los hechos de la sentencia y la sentencia como tal en su parte de conclusiones, pues la simple afirmación del trabajador no puede ser tomada como base suficiente para declarar el origen laboral de la patología. Entonces, eso por una parte. Tenemos otra sentencia en la cual se analizó el caso de una persona, de un trabajador que sufrió un infarto en el trabajo. Y entonces aquí básicamente lo que ocurrió es que una empresa constructora que que se ganó un contrato para hacer una obra en una zona rural, contrata a un trabajador mmm, al cual se le detectan desde el momento del ingreso obesidad y tensión alta. Lo contratan, la persona empieza a trabajar y a los pocos días de haber entrado a trabajar, la persona sufre un infarto fulminante y fallece. Le atribuye la culpa del infarto al trabajo, la familia demandan, atribuyen la culpa del infarto al trabajo y demandan por responsabilidad civil al empleador, y la Corte Suprema de Justicia dice no hay razón para condenar aquí a este empleador. La sentencia es esta, la 5699 del 2021, y básicamente aquí lo que dice la Corte es, mire, en relación en este caso, en realidad lo que hay es una sinergia de factores intralaborales, extralaborales e individuales. Intralaborales porque puede que haya habido un poquito de estrés, extralaborales porque pues el trabajador alega que había unos problemas de orden público alrededor de la zona donde estaba trabajando, e individuales porque el señor era hipertenso y tenía sobrepeso. Entonces dice la Corte, en relación con la sinergia de los factores intralaborales, extralaborales e individuales, que pueden confluir como cargas en una persona, con el fin de determinar el elemento preponderante que genera la materialización de la contingencia, el artículo cuarto de la resolución 2646 del año 2008, que es esa misma que hemos mencionado en otras reuniones, dispone que tales aspectos, todos esos factores de riesgo, siempre deben ser objeto de valoración por parte del experto y ser incluidos como insumo necesario para obtener una estimación de la carga de trabajo. Se advierte que si bien ese documento pone de presente una posible situación de riesgo público en la zona donde el trabajador ejecutó sus labores, que es de donde se basa la familia para que se declare el origen laboral del infarto, factor que aduce el demandante está asociado al riesgo psicosocial al que estuvo expuesto el demandante, ello en nada desdice las conclusiones del tribunal en el sentido de decir que el infarto no fue por el trabajo, porque el juez vio todos los factores y lo que pasó es que el tribunal, el juez, concluyó que no era laboral porque comparó esos temas extralaborales de orden público con los factores internos del trabajador, y cree el juez que pesó más la condición de salud interna del trabajador, la hipertensión previa y el sobrepeso, que las condiciones de orden público. Termina diciendo aquí la Corte, concluye que no incidió en la posible aparición del agente de riesgo, producto de la carga laboral o el riesgo permanente de estrés laboral,
dado que ese estrés que el trabajador alegaba sufrir no era tal, no existía, dado que el proyecto contaba con la protección del Ejército Nacional y para la fecha del deceso del trabajador no existían amenazas de grupos guerrilleros o acciones que perturbaran el desarrollo normal del proyecto. Por este motivo, la Corte consideró que lo determinante para que este infarto ocurriera fueron las condiciones previas de salud que ya el trabajador traía. Fíjense cómo entonces hoy en día, si bien es cierto, hay una regulación legal muy abundante sobre el estrés en el trabajo, nos corresponde a nosotros como trabajadores tener un autocuidado en nuestra condición de salud. Fíjense lo que ocurrió en este último caso. Tenemos que cuidarnos del sobrepeso, tenemos que cuidar permanentemente nuestra tensión arterial, porque eventuales factores internos relacionados al trabajo que puedan, digamos, sumarse a esos factores internos que uno tenga, no hacen que la enfermedad se vuelva laboral. Seguirá siendo común, porque hay que mirar qué pesa más en la ocurrencia del evento, lo laboral o lo extralaboral. Y fíjense que aquí ya la Corte dice no, aquí en este caso pesó más lo extralaboral, una condición interna del trabajador. Y en el otro caso, en el primero que analizamos, fíjense cómo también la simple afirmación de uno como trabajador al decir que es que el trabajo era pesado, que el trabajo era intenso, que el trabajo generó ciertas condiciones y que por eso me estresó, tampoco es válido porque para la Corte hay que evaluar todos esos factores de riesgo intralaborales, extralaborales y propios del individuo, colocarlos sobre una balanza y que sea un experto el que nos diga cuál fue el factor de riesgo determinante, a cuál estuvo más expuesto el trabajador, con qué intensidad, a cuál de ellos estuvo expuesto con mayor intensidad y ese será el que determine el origen común o laboral. Tenemos que cuidar nuestra salud mental. Tenemos que cuidar nosotros mismos el manejo nuestro interno de las situaciones de estrés. No todos manejamos el estrés igual. Personas que lo manejan mejor que otros de nosotros. Entonces tenemos que poner de nuestra parte, manejar el estrés de una manera adecuada, cuidar nuestra condición de salud, porque, repito, ya los jueces están diciendo que cuando uno tiene esas condiciones inadecuadas de salud, cuando uno mismo como trabajador no ha cuidado de su salud, no ha cuidado del manejo del estrés, uno no tiene hábitos de vida saludable, pues eso en últimas juega en contra de una eventual declaratoria de origen laboral de la patología que uno llegue a padecer en el trabajo. El autocuidado entonces es clave, vamos a evitar así muchos accidentes, vamos a evitar muchas enfermedades, vamos a evitar temas de estrés como en el primer caso que analizamos, vamos a evitar temas de infartos en el trabajo como en este segundo caso que analizamos, de tal manera que esa es la clave. A nadie le conviene un accidente o una enfermedad, tenemos es que trabajar todos los días para evitar accidentes o enfermedades. Ese es el mensaje. Esa es la posición actual de los jueces frente a este tema del estrés en el trabajo. Recuerden que información adicional la pueden conseguir a través de cualquiera de los medios que aparecen en la pantalla. Participemos de las acciones que nuestro empleador implemente para controlar esos factores de riesgo psicosocial. Acudamos a las citas, acudamos al Comité de Convivencia Laboral cuando sea el caso para poner en conocimiento de ellos esas situaciones antes de que se vuelvan acoso, antes de que se vuelvan enfermedades y tengamos hábitos de vida saludable para disminuir la incidencia de esos factores de riesgo personales que sumados a los del trabajo pueden terminar afectando nuestra salud. Esos serán nuestros temas para nuestra reunión de hoy. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias y espero contar con ustedes en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Feliz resto de jornada. Muchas gracias.